Recording in progress. ¿Por qué no hacen ustedes? Porque no hacen el nieve. ¿Por qué? Es Nadie lo ha hecho. fenómenos. Bueno, como 2 personas lo han hecho y las digo. Ah, sí, es que me pidieron asesoría de él cuando ya habían entregado la tarea. Por eso no lo hicieron. Y la clase anterior me dijeron, ¿podemos ver asesorías? Y vimos este problema. Y ya vimos, lo resolvimos. Y ya después caímos en cuenta por qué no les daba. Lo que pasa es que no me acuerdo por qué. Era entre la densidad. Ah, sí, que me dijeron, sí, sí. Y luego les pide si fuera una tubería lisa, ¿no? Sí, y lo resolvimos en casa, porque no lo pudieron hacer y me pidieron asesorías y lo resolvimos. Considéraselos, deben de pedirme asesoría antes, ¿verdad? De la tarea, ¿verdad? Sí, porque como sea lo resolvimos en clase. Porque no les daba 500 y feria. Y era por, no me acuerdo de qué razón, pero sí supimos por qué. Sí supimos por qué. Entra. Bien, buenos días. Vamos a pasar Buenos lista. días, profe. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, oye, vamos a pasar lista y ahorita ya vamos a iniciar nuestra segunda unidad de competencia hoy, ¿no? Sustancias puras. Vamos a, pues la primera eran propiedades y, de las sustancias, ¿no? Conceptos, conceptos y propiedades y eso, ¿no? Y vamos ya a entrar más, procesitos más interesantes, ¿no? De aplicación, porque ya vamos a hacer. Lo que aplicamos en esta anterior, pues más que nada fue conversiones de temperatura, conversiones, y cómo expresar la presión, cómo calcular la presión de un fluido, de un sistema, ¿no? Muy bien, vamos a ver, atención termodinámica, competencia 2, vamos a 9, el 3 que vimos. 2 de septiembre, lo correcto. Luego el 7 fue el examen, entonces hoy es 9. Bajé Valladares. Presente. Bien. Benítez. Presente. Bernal. Presente. Casillas. Presente. Chávez. Presente. Covarrubias. Espinosa. Presente. Flores. Galarza Rodríguez. Presente. Hernández Leiva. Mijares. Murakami. Presente. Rodríguez Romero. Presente. Bien. Serrano Gámez. Soto Cisneros. Presente. Valencia Cuen. Presente. Y Villegas Franco. Vamos a ver muy bien en el chat. Y Villegas Franco. Bien. Un ratito checo nuevamente, ¿no? Si se incorpora alguien más.
Voy como retroalimentación, la evaluación, ya tengo la evaluación, al rato voy a subir calificaciones a su plataforma para que vean su calificación ahí. En general salió muy bien el grupo. De hecho, no reprobó ninguno, qué bueno, ¿no? Esperemos continuar así, ¿no? En los siguientes temas. Sí, echándole ganas ahí para, sobre todo la aplicación de los conceptos de termodinámica. ¿Sí? Pero salió muy bien el grupo, qué bueno, vamos a continuar así, estoy seguro, ¿no? Entonces vamos a... Profe, Dime. Hernández Leiva está conectada, quiso decir presente, pero no le sirve el micrófono. Ese es el micrófono. No le está agarrando, no sé. Le pone que no le trabaja. Muy bien. Hernández me dices, ¿no? Daira. Ok, listo. Muy bien. Entonces ya estamos grabando, sí, ya estamos grabando. Vamos a entonces a iniciar esta segunda unidad de competencia, ¿no? Sustancias puras y ya después entraríamos a primera ley de... Esta es una unidad de competencia también fundamental para la aplicación de la termodinámica. Vamos a dar cuenta de que ya cuando estamos en la primera ley, ya es muy rápido la aplicación en los diferentes procesos, porque no es más que una ley, es una expresión de un sistema bajo ciertas condiciones termodinámicas. La parte esta de la primera unidad, antecedentes, conceptos, el concepto de presión, sistemas y todo eso. Y en esta segunda unidad, competencias, sustancias, que a final de cuentas obtenemos trabajo en un proceso a través de una sustancia de trabajo precisamente. Es la parte medular de esta segunda unidad de competencia. ¿Por qué? Porque vamos a entender cómo manejar las propiedades de los fluidos puros en este caso, ¿no? Se las denomina sustancias puras porque tienen que tener ciertas características, ¿no? Y vamos a ver que esta segunda unidad de competencia, entendiendo bien el concepto del manejo de las tablas, el manejo de las ecuaciones, el interpretar en qué condiciones está un fluido en un determinado momento, esa es la parte medular que tenemos que entender. Bajo cierta temperatura, presión, preguntarnos en qué condiciones está el fluido, porque puede estar en muchas condiciones. Puede estar como vapor, puede estar como líquido, puede estar como mezcla, una combinación de líquido y vapor. Entonces, entendiendo cómo interpretar en qué condiciones está un fluido, cuando al inicio, después cambió, en qué condiciones quedó el fluido al final. Entendiendo eso, las aplicaciones de las leyes de la termodinámica son muy sencillas. ¿Sí? Entonces, esta segunda unidad de competencia, vamos a trabajar muy bien en entender eso, poder razonar en qué condiciones se encuentra un fluido en un determinado momento. ¿Sí? Esa es la parte medular, ¿no? Entonces, hacia allá vamos a ir. Voy a poner la presentación. Esta, compartir. A ver. Termodinámica. Ok, estamos, ¿no? Presentando. Propiedades de los fluidos puros, así se denomina, ¿no? ¿Qué vamos cuál es la competencia que tienen que adquirir en esta segunda unidad? Al final, pues evaluamos eso, ¿no? ¿Qué tan bien se alcanza la competencia? Aprenderán a calcular propiedades termodinámicas de los gases ideales y reales. Las propiedades. Todavía no calculamos condiciones termodinámicas, ¿verdad? Con la primera ley, ¿no? Es propiedades termodinámicas. Ya sabemos cuáles son las propiedades. Temperatura, presión, volumen, que son las tres principales propiedades que definen el estado, y dijimos estado termodinámico de una sustancia o de un proceso o de un sistema, lo que sea, ¿no? Entonces aquí vamos a aprender a calcularlos, considerando las sustancias como gases ideales y después como gases reales. Y de las sustancias puras, pues claro, o sea, al final de cuentas la aplicación la vamos a hacer sobre sustancias puras. En procesos de cambio de fase mediante distintos métodos para su aplicación en los balances de energía que vamos a hacer. Al final de cuentas, en termodinámica es balance de energía a través de una ecuación, ¿no? Algo es igual a algo. Entonces, aquí tenemos que calcular las propiedades de diferentes sustancias que vamos a definir como puras
temperatura, presión, volumen, a través de una ecuación general, que se llama ecuación general de los gases ideales, para sustancias que consideramos ideales, ¿no? Y después vamos a ver cómo vamos a corregir. Existen varios métodos, desde los muy simples hasta los más complejos, para poder corregir un valor ideal. Recuerden que un valor ideal es algo que no es real, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, yo les comento en las clases estas, cuando andan de novias o de novios, ¿no? Y dicen, es mi novio ideal, ¿no? O es mi novia ideal. Y así decimos, ¿no? Así lo expresamos. Realmente lo que estamos diciendo ahí es que ese novio no existe, ¿no? Porque decimos, es mi novio ideal. Pues no existe. Es tu novio ideal. Lo que tienes ahí es otra realidad, ¿verdad? Aquí es algo muy similar. Primero vamos a calcular un valor de una propiedad, vamos a decir, mi sustancia, el aire, su presión en ese estado termodinámico es de 200 kilopascales. Pero lo vamos a calcular de una manera ideal. Sabemos que eso no es real. Así como el novio real, la novia ideal o el novio ideal tampoco son reales, ¿no? Y ese dato lo vamos a corregir mediante una metodología para poder ajustar ese dato a un gas real. Pero al final de cuentas, como en todas las áreas del conocimiento, siempre empezamos por lo más simple, por lo ideal, ¿no? Elementos de la competencia, ¿cuáles son los temas que vamos a ir desarrollando? Pues primeramente vamos a hablar de las sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura? ¿Sí? ¿Qué propiedades tiene especiales para ser una sustancia pura? ¿Qué es el calor latente y el calor sensible? Cuando esa sustancia pura cambie de estado termodinámico, lo que dice ahí de cambio de fase, ¿no? Una sustancia pura puede existir como líquido, como sólido o como vapor. Por lo tanto, para que cambie de estado, pues tendrá que absorber energía o ceder energía. Y a eso se le llama calor sensible y calor latente, ¿no? Vamos a estudiar las propiedades volumétricas de los fluidos. Ya hicimos un primer acercamiento en la primera unidad de competencia cuando describimos los procesos PBT, si recuerdan, isobárico, isométrico y la curva interna, isotérmico. Entonces ya definimos los tres tipos de procesos en sus diagramas para poder entrar a algo un poquito más complejo, que va a ser cómo se mueven los procesos en un mismo diagrama, ¿no? Cuando están cambiando de estado termodinámico. Pero ya sabemos cómo graficar un isotérmico, un isobárico y un isométrico, ¿no? Y vamos a ver la utilización de las tablas de vapor. Como vamos a hablar de propiedades termodinámicas de sustancias puras y vamos a poder hacer su grafiquita y decir, está cambiando de líquido a vapor y lo está haciendo a presión constante y vamos a hacer la grafiquita. Muy similar a los que vimos cuando describimos los procesos, ¿no? Y vamos a tener que buscar los valores reales que tienen esos fluidos a través de tablas que se denominan tablas termodinámicas o tablas de vapor, que realmente se llaman tablas de vapor, pero realmente pues están los tres estados termodinámicos, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Lo que pasa pues es que normalmente siempre manejamos los fluidos en estado de vapor. Recuerden que es el estado termodinámico de mayor energía, ¿no? Por lo tanto de mayor capacidad de realizar trabajo. Por lo tanto, siempre tenemos los fluidos en estado de vapor muy calentado y luego lo enfriamos, se condensa un poquito y lo volvemos a mandar a estado gaseoso y así traemos los fluidos en los sistemas. ¿Por qué? Porque están absorbiendo energía y entregando trabajo, ¿no? Vamos a ver las leyes de la ley o la ecuación de los gases ideales, como les comentaba ahorita, y cómo ajustarlas mediante, pues vamos a ver el factor de compresibilidad Z, y yo creo que Van der Waals y Resing-Wong y las otras ecuaciones de ajuste, pues son bastante complejas en cuanto a mucho recálculo de variables ahí, pura talacha. Esas las vamos a mencionar para que las conozcan, pero vamos a utilizar las más prácticas, ¿no? Ya existen software en donde ya vienen capturadas esas grandes ecuaciones con muchas variables y se hacen de forma automática, ¿no? Lo que necesitamos aprender nosotros es cómo se hace, practicar con las más simples para no hacer tanto tiempo ahí de estar haciendo tanto cálculo
y que sepan que pueden obtener un valor más correcto, más exacto, utilizando una ecuación con mayor número de variables, pero ya con un software o con una aplicación, incluso en internet, podemos bajar aplicaciones de web Rubin, que tiene 10 variables, que hay que estar haciendo un montón de cálculos. Y le bajamos la aplicación y metemos los datos y nos da el resultado, ¿no? Pero debemos de entender cómo lo hacen nada más. Muy bien, de eso se trata. Con esto, con todo esto que vamos a aprender aquí, ya nos podemos ir a la aplicación de la primera ley, porque esto lo vamos a utilizar ahí. Si no aprendemos esto bien, sobre todo lo que les comentaba ahorita, en qué condiciones se encuentra un fluido en un momento dado, lo que llamamos estado termodinámico. Si no entendemos eso bien, pues ya no nos atoramos con la aplicación de la primera ley, ¿no? Entonces vamos a avanzar sobre eso. Primeramente vamos a definir lo que son las sustancias puras, ¿no? Sustancia pura. Y nos dice, pues ahí, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Es lo que les comentaba ahorita, si lo pueden leer ahí. Realmente es la introducción, ya la hice, ¿no? Y al final vamos a introducir factores de compresibilidad y algunas otras, se llaman ecuaciones viriales o ecuaciones del gas real, ¿no? Van der Waals, que es la que vamos a utilizar, Biri-Bridgman y Benedict-Webb-Rubin. Esas tienen un montón de variables, vamos a ver cómo son, pero no nos vamos a entretener mucho en eso, ¿no? Ya se pueden resolver mediante un software, ¿no? Si vamos a entender cómo funciona, nada más. Entonces, ¿qué es una sustancia pura? Dice que es una sustancia que tiene una composición química fija, perdón, en cualquier parte. Esa es una sustancia pura, para empezar. Si tengo una sustancia que vamos a imaginar que tengo una sustancia y la meto por una manguera para que se movilice cierta distancia a través de una tubería, pues. Pero esa sustancia cambia, sus propiedades físicas cambian, su composición química principalmente cambia en el trayecto. No es una sustancia pura, porque cambió químicamente. El agua es una sustancia pura, ¿verdad? La metemos, y no porque sea purificada, es una sustancia pura, porque si la meto a través de una tubería, allá donde salga el agua, sigue saliendo de las mismas características, no cambia. Hay muchas sustancias que sí cambian a lo largo de las manipulas y cambian su estructura. Entonces, las principales sustancias puras que trabajamos en termodinámica son algunos gases como el hidrógeno, el nitrógeno, el CO2, los gases nobles, los gases reales también, los gases inertes, como el freón, el argón, también se comportan como sustancias puras. Y principalmente el agua y el aire, que son sustancias de trabajo en las industrias. ¿Por qué? Porque el aire pues es un gas que está en la atmósfera. Es muy cómodo tomarlo de la atmósfera, con el costo nada más de extraerlo de la atmósfera y meterlo en un compresor. Nadie no lo vende, pues, ¿ah? El aire ahí está, por esa razón. Y el agua, que el agua pues tiene una característica, diferente a todas las demás sustancias, que es que adquiere una gran cantidad de energía. Tiene esa capacidad de almacenar una gran cantidad de energía. O sea, sus puntos críticos o sus propiedades críticas son muy altas, muy grandes. Adelante vamos a ver qué son las propiedades críticas de las sustancias puras. ¿Ve? Pues el agua almacena una gran cantidad de calor. Y por lo tanto, pues es el fluido ideal para obtener trabajo, ¿no? Pues, recuerden las máquinas de vapor, ¿no? La energía cinética del vapor hacía mover las ruedas de la máquina, ¿no? Y se inventaron los ferrocarriles de vapor, precisamente aprovechando pues la energía almacenada en el vapor, ¿no? Entonces, dice que también, dice ahí, el agua, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono, por ejemplo, son sustancias puras. Las manipulamos y siguen siendo la misma sustancia, no cambian, ¿no? Dice, una mezcla de varios compuestos o elementos también puede ser una sustancia pura. O sea, también una sustancia
también puede ser una mezcla. Por ejemplo, el aire es, pues volviendo al aire, ¿verdad? El aire no es un elemento químico, es una mezcla principalmente de dos elementos químicos, ¿no? Del nitrógeno y del oxígeno. Entonces el aire es una mezcla de gases y es una sustancia pura. La manipulo y no cambia su composición química. ¿Okay? Nada más que el aire tiene una característica. El aire se utiliza como una sustancia pura en estado gaseoso. Si el aire lo enfriamos, lo podemos condensar, ¿sí? Si lo enfrío mucho, lo condenso. Y como es una mezcla de dos gases, que es el oxígeno y el nitrógeno, los dos tienen propiedades químicas y físicas diferentes. Entonces, se van a licuar a diferente velocidad. Es decir, primero se va a licuar el oxígeno y voy a obtener oxígeno líquido y va a estar el nitrógeno todavía como gas. Y posteriormente, si sigo enfriando, pues ya se licuaría el nitrógeno y también se volvería líquido. Eso significa que si lo enfrío, cambia químicamente la composición del aire, porque uno de ellos empieza a condensar, mientras que el otro continúa en forma gaseosa. Entonces, químicamente ya no es lo que era cuando era aire gaseoso, ¿sí? Entonces, el aire tiene esa particularidad. Pero lo que pasa con el aire es que normalmente siempre lo trabajamos en estado gaseoso. Entonces, nunca ando provocando un cambio de fase en el aire, siempre lo aprovecho como un gas, como un gas, ¿no? Como un gas. Por esa razón es una sustancia pura para nuestros procesos en estado gaseoso, ¿sí? Y el agua, ¿no? El agua es una sustancia pura en cualquier fase en que se encuentra. El agua no cambia su composición química cuando cambia de fase, ¿sí? A diferencia del aire. Y el agua sí aprovecho sus cambios de fase como sustancia pura, ¿sí? Si tengo agua líquida, la meto al refrigerador, se hace hielo, ¿no? Entonces la tengo como hielo, como sólido, y es agua, no cambió su composición química. Y si la evaporo, pues la molécula se vuelve gaseosa, pero sigue siendo agua, no cambia su composición química, ¿sí? Entonces observen cómo esas características son las que nos definen qué sustancia es pura y qué sustancia no es una sustancia pura. Y nosotros, bueno, las aplicaciones en termodinámica requiere que nuestras sustancias sean ese tipo de sustancias, sustancias puras, ¿sí? Porque si no, nuestros procesos cambiarían, ¿sí? Si se nos cambia la composición química de nuestra sustancia dentro de una máquina térmica o dentro de un sistema, pues entonces cambió todo nuestro sistema y ya no podemos controlarlo ni obtener lo que queremos obtener de ese sistema que normalmente es trabajo, ¿no? Entonces dice, sin embargo, dice, la mezcla de aceite y agua no es una sustancia pura, ya que el aceite no es soluble en agua, por lo que se acumula en la superficie. Pues sabemos bien, ¿va? Que los aceites con el agua son inmiscibles. Uno es polar, el otro es no polar, y por lo tanto no se mezclan, y siempre se forman dos fases. Podemos revolverlo, y se va a ver así como que se hizo una emulsión, pero lo dejamos y se vuelve a separar, y se quedan las dos fases, ¿no? Entonces, siempre se forman, dice, dos regiones químicamente diferentes. En una va a estar el agua, que tiene una composición química, y en otra va a estar ese aceite, que tiene otra composición química diferente. Entonces, ese tipo de mezclas no se consideran sustancias puras. El aire sí, en estado gaseoso. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta de lo que es una sustancia? ¿Cómo podemos definir una sustancia pura entonces? Con sus propias palabras, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia es cualquier materia, ¿no? En el universo, ¿no? Una sustancia puede ser un compuesto, puede ser un elemento químico, ¿sí? Como definición de sustancia, ¿no? Y aquí lo que estamos caracterizando es el concepto de que sea pura desde el punto de vista de su composición química, ¿sí? Entonces, una sustancia pura es aquella que se mantiene químicamente como es en cualquier situación, ¿no? O sea, con nuestras propias palabras podemos definir que no cambie la composición química de la sustancia. Dentro de estas tenemos varios gases, ¿no?
como es el CO2, el nitrógeno, el oxígeno y el agua. El agua es una sustancia pura. Y existen sustancias como el aire, que cuando cambian de fase cambia su composición química, pero en estado gaseoso es una sustancia pura. Y así la vamos a utilizar en nuestros procesos termodinámicos, ¿no? Entonces, que no cambie su composición cuando la estemos usando. El aire cambia su composición cuando se condensa, pero nunca lo usamos condensado pues, en los procesos termodinámicos. Siempre lo usamos como aire, como gas, ¿no? Entonces, pues ya sabemos, esta parte es una parte que ya todos conocemos. Las sustancias tienen 3 estados de la materia, ¿no? Lo que es sólido, líquido y gaseoso. Y el análisis se hace a nivel molecular. En el sólido, las moléculas están adheridas una con otra. En el líquido, las moléculas se pueden mover. Si existe una atracción, una fuerza de atracción entre las moléculas líquidas. Y que le da esa pegajosidad de pegarse, ¿no? Unas sobre de otras y rodar unas sobre de otras. Por eso ese comportamiento se observa en los líquidos, ¿no? Que fluye. Y el estado gaseoso en donde las moléculas vencen esa fuerza de atracción que existe entre ellas y se separan, se alejan, ya no tienen una atracción entre ellas y se vuelven el estado gaseoso o vapor, ¿no? O vapor. Entonces, dependiendo de la cercanía de las moléculas, es el estado físico que observamos. Entonces, dice a temperatura y presión ambiental, o sea, en estado normal de condiciones y temperatura y presión, ¿verdad? El cobre es un sólido, el mercurio es un líquido y el nitrógeno es un gas. Pero en condiciones distintas, cada uno de ellos podría aparecer en diferentes fases. ¿Sí? Todas las sustancias pueden existir en las 3 fases. Lo que pasa es que en la naturaleza, la temperatura estándar, la temperatura normal, 20, 30 grados, y una atmósfera de presión que ya vimos, pues que la presión siempre está presente, ¿no? Depende de la altura, pero siempre está presente. Las sustancias mantienen su estado sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Nosotros, mediante manipulación con procesos termodinámicos, logramos que las sustancias cambien su estado termodinámico, ¿sí? Cambien su fase, ¿sí? Lo calentamos, lo enfriamos, lo comprimimos, lo expandemos y cambiamos su fase, ¿sí? Pero eso ya lo hacemos nosotros, ¿no? Y aquí es donde empieza lo interesante, ¿sí? El cambio de fase. Vamos a analizar cómo se lleva a cabo el cambio de fase en un diagrama de cambio de fase. PV es que vamos a ver qué es esta primer curva que se ve. Se habla de curvas, ¿no? Esa curva, vemos que tiene una parte horizontal, ¿sí? Pero normalmente se les conoce como curvas termodinámicas, ¿no? Aunque tengan partes rectas, ¿no? Lo que pasa es que un conjunto infinito de ese tipo de curvas, o de ese tipo de curvas, pues, que tienen líneas rectas, nos genera una curva perfecta termodinámica. Vamos a ver en el pizarrón a detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo cambian? ¿Cuál es el proceso termodinámico a través del cual las sustancias puras cambian de fase? Ya lo conocemos. Todos hemos puesto a hervir agua en la estufa, ¿no? Lo que pasa es que lo vamos a explicar desde el punto de vista molecular. ¿Qué pasa con las moléculas? ¿Sí? ¿En qué parte se enfrían? ¿En qué parte se calientan? ¿Por qué cambian de fase? ¿Por qué no cambia la temperatura? Sabemos bien también, ya sabemos, que cuando el agua está hirviendo o una sustancia está hirviendo, es decir, se está evaporando, la temperatura no cambia. Y eso lo podemos demostrar muy fácilmente. De hecho, como comentario. No, sí, sí, ya. De hecho, lo han visto ustedes en sus prácticas. Laboratorio. Entonces pongan un termómetro y pongan a hervir agua y va a alcanzar los 100 grados centígrados, que sabemos que es la temperatura a la cual se evapora el agua. ¿A qué presión? A una atmósfera de presión. ¿Sí? Ya vimos que si cambia la presión atmosférica, cambia la temperatura a la cual hierve el agua. Es decir,
El agua, como veíamos cuando vimos presión, el agua no hierve a la misma temperatura aquí que en la Ciudad de México. Hierve a diferentes temperaturas, ¿sí? Porque allá en la Ciudad de México hay menor presión. Por lo tanto, el agua va a hervir antes. Hay menos fuerza que contenga las moléculas, requiere menos energía, va a indicarnos menos temperatura. Y esto lo podemos leer muy fácilmente en una tabla termodinámica. Cuando veamos tablas termodinámicas, vamos a ver que podemos saber a qué temperatura hierve el agua en la Ciudad de México. El chiste es nomás saber a qué presión están en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, todos hemos servido agua. Pues aquí vamos a servir agua. ¿Sí? Vamos a trabajar con agua porque es nuestro principal fluido de trabajo. También vamos a trabajar con refrigerantes y algunas otras sustancias como el aire, el CO2, pero en la mayoría de los procesos, el agua es nuestro fluido principal, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que hacemos con el agua cuando la hervimos y vamos a irlo visualizando en este diagramita. Este diagramita, recuerden que nosotros podemos hacer diagramas termodinámicos como queramos, ¿sí? Con nuestras propiedades, temperatura, presión y volumen, ¿sí? En los que pusimos, cuando vimos la primera unidad de competencia, hicimos un diagrama, presión, volumen y poníamos la temperatura en el medio, ¿sí? Presión, temperatura y poníamos volumen, ¿sí? O presión, volumen, perdón, temperatura, volumen y poníamos la presión. O sea, siempre graficamos dos propiedades en los ejes y la otra propiedad se grafica en medio del gráfico. Siempre están presentes los tres. Por eso se denominan diagramas TPV, temperatura, presión, volumen. Este diagrama, en el eje de las Y tengo la temperatura. En aquel que hicimos, poníamos la temperatura en medio, ¿recuerdan? Con una curva. Pues aquí la vamos a poner en el eje de las Y. Y vamos a poner el volumen en el eje de las X. Significa que la presión está en medio, forzosamente. ¿Ok? Entonces vamos a graficar la curva de presión en medio y vamos a ver por qué se genera de esta forma. Es como un escalón. Crece, se mantiene constante y luego otra vez vuelve a subir la presión. ¿Sí? Entonces, esta es una curva de esta curva es una curva de una presión, de cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a iniciar aquí, en el estado 1. Hagan de cuenta que aquí, agarraron la calentadera en su estufa, en su cocina, y la llenaron de agua, o le echaron agua ahí en la llave, ¿no? Bueno, acá en el grifo, ¿no? De agua purificada, ¿no? Porque no se puede tomar el agua de la llave. Pero pusimos agua líquida ahí, ¿sí? Y le medimos la temperatura y le medimos la presión, ¿sí? ¿A qué presión va a estar el agua que tomé de la llave y que puse en la calentadera? ¿Cuál es la presión que tiene el agua? Mande. Una atmósfera. Una atmósfera. Sí, correcto. Sí, recuerden que es la presión que se está ejerciendo sobre el fluido, ¿no? De la masa atmosférica, igual que nosotros. Una atmósfera de presión. ¿Y qué temperatura tiene? Bueno, le leemos la temperatura. Le ponemos un termómetro, sale frillona del grifo ahí, y dice ahí que está a 20 grados centígrados. Normalmente es la temperatura la que sale de las llaves el agua, ¿no? La fresca, pues, la frillona. Ese es el estado termodinámico 1. Ya dijimos que era un estado termodinámico. Es un punto, un momento en el cual un sistema, un fluido, una cosa, lo que sea, tiene ciertos valores de presión, temperatura y volumen, ¿sí? Porque esas tres propiedades son las que me identifican y me definen en cómo se encuentra ese fluido en un determinado momento llamado estado termodinámico. Es decir, que el agua tiene un estado termodinámico, tiene una situación en sus propiedades de una atmósfera, 20 grados centígrados, y luego checo el volumen que tomé de agua del grifo y dije, tomé 250 mililitros. Temperatura, presión y volumen. Y ahí está el agua en la calentadera, 250 mililitros. La ponemos en la estufa.
¿Sí? Entonces voy a graficar, antes de pasar a ponerle la estufa y prenderla. Vamos a ubicarnos en nuestro diagrama. ¿Sí? Y aquí estamos. Aquí está los 20 grados centígrados. ¿Sí? Aquí está el volumen. Vamos a decir que es el volumen que tomé ahorita, 250 mililitros. Perfecto, aquí lo voy a poner. ¿Sí? ¿Y qué presión tenía? Una atmósfera. Este pequeño, en ese punto, todavía no voy a graficar la línea de presión, pero sé que en ese punto tiene una atmósfera. ¿Sí? También, todavía no genero la curva porque no ha habido un cambio en su estado termodinámico. Pero le puedo poner por aquí a un ladito, presión, una atmósfera. Yo sé que tiene una atmósfera de presión. La curva se genera cuando cambia la sustancia, cuando se lleva a cabo un proceso. Recuerden que dijimos que era un proceso. Pues es cuando tengo varios estados termodinámicos, ¿sí? Que van cambiando en función del tiempo. Entonces, gráfico un puntito primero, este puntito que está ahí, ¿no? En el estado termodinámico 2, chequen que dice estado 2, le prendemos a la estufa. ¿Y qué empieza a pasar con el agua? Le ponemos un termómetro, ¿no? Para estar visualizando la temperatura. Y vamos a ver qué ocurre con la temperatura cuando le prendo a la estufa y empieza a pasar el tiempo. ¿Qué observo en la temperatura? Aumenta la temperatura. ¿Ok? Va aumentando la temperatura. ¿Ya? Vamos a ir viendo que va subiendo despacito. Conforme va agarrando calor, ¿verdad? El agua. ¿Sí? Fíjense, el agua va cambiando su temperatura porque está absorbiendo energía en forma de calor. Recuerden que calor es la energía que pasa a través de mi frontera. ¿Sí? Si ustedes observan, y ya con lo que hemos definido de sistema, frontera y ese rollo, la calentadera es mi sistema, ¿no? Adentro está mi fluido. Y es una frontera fija, es un sistema rígido. ¿Por qué? Porque la calentadera es metálica, ¿no? Entonces mi sistema es la calentadera y está entrando energía por medio de la flama a través de la frontera. ¿Cuál es la frontera? Pues la lámina, ¿no? La, la calentadera en sí tiene su frontera. Y el agua está adquiriendo la energía. Por eso está aumentando la temperatura. La temperatura es el indicador del contenido de energía de un fluido, de un sistema. Entonces, va a aumentar. ¿Hasta qué punto? Pues aquí nos dice que hasta qué punto voy a medir mi siguiente estado termodinámico. Hay muchos estados, ¿no? Si ustedes observan, el número de estados termodinámicos a través del tiempo es infinito, ¿no? Porque si yo quiero decir, voy a medir la temperatura cada medio minuto y 30 segundos mido la temperatura, 30 grados centígrados. Al otro medio minuto leo la temperatura otra vez, 40 grados centígrados. Cada uno de esos es un estado termodinámico. Tiene su temperatura, tiene su presión. ¿Qué presión tendrá ahí? Cuando va aumentando la temperatura, ¿qué presión tiene el agua? ¿O qué presión se ejerce sobre el agua? Cuando está aumentando la temperatura. ¿Cuál presión será? Cambia la presión. ¿Qué opinan? Sí cambia. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Qué opinan, su compañero? Yo pienso que se permanece constante. ¿Por qué? Sí, es cierto, permanece cortante. Lo que cambia es la temperatura. Lo que cambia la temperatura. Observen que cuando dijimos que el agua tenía una atmósfera de presión cuando estaba a 20 grados centígrados aquí graficamos y dijimos ahí en ese puntito, voy a indicar que tiene una atmósfera de presión y tiene una temperatura de 20, tiene un volumen de tanto. Yo tomé el agua. Cuando se está calentando y sigue estando líquida, la presión es la misma. O sea, el hecho de que el agua esté ahora a 50 grados centígrados, voy a graficarlo aquí. Más o menos 50, si estos son 20, 40, por aquí así 50.
¿sí? Y ahí digo, voy a graficar otro puntito ahí, ese estado termodinámico en medio de esos dos que me puso el problema. Yo voy a poner otro, porque recuerden que hay muchos. Cada grado de temperatura es un estado termodinámico. Pero no me interesa conocerlos todos, me interesa los extremos, los máximos. ¿Para qué quiero todos? Los todos. Todos los que están en medio automáticamente van a quedar graficados cuando yo una mi gráfica, ¿no? Cuando yo grafique mi línea o mi curva. Entonces, aquí estaría el otro puntito, ¿sí? En este puntito, ¿qué presión tiene? ¿Y qué volumen tiene? El volumen es el mismo, ¿va? Si checan, que es el mismo. ¿Por qué? Porque sigue siendo agua líquida. Y recuerden que el agua líquida, los líquidos no se pueden comprimir. Entonces su densidad no cambia. Por lo tanto, su volumen prácticamente no cambia. Cambia muy poquito, lo vamos a ver en las tablas termodinámicas. Pero, por ejemplo, si el volumen es 0.001 metros cúbicos, cuando lo calientas a 50 es 0.0011 metros cúbicos. Cambian 10 milésimas. Por eso decimos que el agua prácticamente no cambia su volumen. Y eso es cierto. No cambia su volumen. Entre los 20 grados y los 100 grados, mientras siga siendo líquida. ¿Ok? Ni tampoco su presión, porque la atmósfera sigue actuando sobre la misma masa líquida. Está más caliente, pero sigue siendo líquido. Entonces no hay un cambio de presión en el líquido, ¿verdad? Recuerden que el agua está líquida. Decimos, ¿por qué? ¿Por qué el agua es líquida en la Tierra? ¿Por qué la Tierra tiene agua? Pues tiene agua porque tiene atmósfera. ¿Sí? El agua, la molécula de agua, que quiere evaporarse, no se evapora, porque hay una presión atmosférica que la está empujando hacia abajo. Esa es la explicación de por qué la Tierra tiene agua líquida. Entonces, la molécula de agua está ejerciendo una presión hacia arriba, se llama presión del fluido, de vapor o presión de saturación del fluido. La molécula se quiere ir. ¿Por qué? Porque está siendo energizada por el calor del sol, ¿va? Pero no se va porque hay una presión de una atmósfera que la está empujando hacia abajo. Es una carga, ¿no? Es una masa de aire que la está empujando hacia abajo. Y por eso el agua líquida se mantiene líquida y no la vemos que se vaya. Se va muy poquito en la evaporación, que tampoco es evaporación. Cuando lleven fenómenos de transporte van a entender que el agua realmente no se evapora, porque los océanos no están a 100 grados centígrados, ¿verdad? Esa es una cosa también que estamos muy acostumbrados a manejar de esa forma en nuestra vida cotidiana. Decimos, el agua de los mares se evapora. A Chihuahua decimos, ya aprendiendo un poco de termodinámica, entonces vamos a preguntarnos, ¿y en qué momento el agua está a 100 grados centígrados? Porque hay una atmósfera de presión. El agua del mar nunca alcanza 100 grados. Pero realmente nunca se evapora. El agua se difunde, se transporta hacia la atmósfera por difusión y lo van a ver en fenómenos de transporte. El agua que se evapora realmente tiene que alcanzar 100 grados centígrados cuando se encuentra a una atmósfera de presión, que es a la que se encuentran los océanos, a la que se encuentran los ríos, a la que se encuentra el agua de mi calentadera, de mi cafetera, a una atmósfera de presión. Sí, ese es un dato curioso. El agua nunca se evapora, ¿no? En condiciones normales en las que vivimos nosotros. Entonces, observen que no cambia la presión. Mientras sea líquida, el líquido sigue estando ahí, por lo tanto sigue teniendo, decimos que el líquido tiene una atmósfera, pero luego eso nos genera un poquito de confusión de, ¿por qué tiene el líquido una atmósfera si lo que tiene la atmósfera es el aire? Ah, sí, cierto. La presión está en la atmósfera, pero hay que entender que el líquido tiene esa misma presión, ¿sí? Porque si no, se convertiría en vapor. El líquido está empujando hacia arriba. Recuerden cuando vimos presión, ¿va? A diferentes alturas, ¿sí? Siempre se ejerce una presión por la carga. Entonces la presión está dentro del líquido. Empuja hacia arriba con una atmósfera, pero no se puede ir porque también lo empujan hacia abajo con una atmósfera. Por eso decimos que el líquido tiene una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces, va a seguirse manteniendo a una atmósfera de presión, pero va a ir aumentando la temperatura.
Y el volumen prácticamente no cambia, porque no vemos que se nos derrame el agua de la cafetera, ¿no? Si la ponemos el agua de la cafetera rebosado así, que quede bien llenito el recipiente, mientras no hierva, el volumen no se va a derramar. ¿Verdad? Ahí nos damos cuenta de que prácticamente no cambia su volumen mientras se mantenga líquido. Y entonces nos vamos a ir hasta el estado termodinámico 2 que nos interesa, que es cuando alcanza los 100 grados centígrados. El termómetro va a subir, subir, subir hasta 100 grados. En ese punto vamos a medir nuestro estado termodinámico 2 para nosotros. Hay muchos, pero ese es el que nos interesa. Y lo voy a graficar aquí. 100 grados de temperatura. En este punto tiene una atmósfera de presión también, porque sigue siendo líquido. Está a 100 grados, pero todavía no hierve. ¿Sí? Todavía es líquido. Muy caliente, pero es líquido. Y tendría prácticamente el mismo volumen. ¿Sí? Esta curva está así, aparentemente se ve que cambia el volumen, pero está exagerada para que entendamos, pero prácticamente es vertical. Recuerden que los procesos a volumen constante es una rayita vertical, porque no cambia el volumen está aquí en el eje de las X. Pero se exagera aquí para entender que es como una pequeña curva con una pendiente muy pequeña, cambia muy poquito el volumen. Entonces ya puedo tirar una línea y voy a trazar una línea entre este punto y este punto 2. A eso se le llama proceso termodinámico. Es lo que sucede entre dos estados termodinámicos, el estado inicial y el estado final, que en este caso es mi estado 2. ¿Sí? ¿Qué tengo ahí físicamente en la estufa? Agua bien caliente, a punto de hervir, pero todavía no hierve, bien caliente, a 100 grados centígrados, una atmósfera de presión porque sigue siendo líquido y un volumen que prácticamente no cambió. ¿Sí? Ahora vamos al punto de la energía. ¿Por qué cambió su temperatura? Pues ya lo comentamos, porque estuvo absorbiendo energía. ¿Sí? Esa energía que se absorbe, de hecho todo esto es absorción, ¿no?, de energía hasta el estado gaseoso. Esa energía que se absorbe y cambia la temperatura se llama energía sensible o calor sensible. También lo vamos a conocer como entalpía sensible cuando manejemos el concepto de entalpía, que es lo mismo, depende de dónde lo estoy midiendo. Vamos a entenderlo ahorita como calor sensible, porque es un calor que se está absorbiendo, por definición. Por definición, esa energía es calor, ¿no?, en este momento. Entonces, como observamos que sí cambió la temperatura, esa energía es sensible y viene, por eso se llama sensible, porque la temperatura es sensible y cambia. Todo lo que es sensible cambia, ¿no? Hasta luego le dicen a uno, ¿no?, como eres sensible. Es decir, que traes algunos cambios emocionales por ahí, ¿no? Entonces, como está cambiando la temperatura, es calor sensible. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese momento si no quito la cafetera de la estufa y la dejo que siga calentándose? ¿Qué vamos a observar después de los 100 grados centígrados? ¿Qué observaríamos? ¿Dónde? Se va a evaporar el agua. Comienza a evaporarse. Comienza a evaporarse. Entonces vamos a ver que ya se ve así una nubecita, ¿no? Pero todo comienza con una burbuja. ¿Sí? Tenemos que entender eso, ¿no? De repente vamos a ver que sale muy poquito vapor, después un montón de vapor, ¿no?, cuando empieza a hervir con intensidad. En el momento en que se forma la primer burbuja de vapor, entramos a la fase de vaporización. Se empieza a evaporar el agua, ¿sí? Y vamos a observar que la temperatura ya no sube. En el momento que se forme la primera burbuja de vapor, la temperatura se queda estática. Y se va a empezar a evaporar el agua. 5 minutos hirviendo ahí. Y vamos a observar que el volumen del líquido va bajando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en vapor. ¿Sí? Y vamos a observar que la temperatura no sube. No sube. Se queda en 100 grados centígrados. ¿Sí? Toda la energía que está absorbiendo el agua para evaporarse, a ese calor se le llama ahora calor latente. ¿Por qué? Porque es un calor que se está absorbiendo cuando el agua está hirviendo
y la temperatura no cambia. Es decir, está latente. Algo que es latente es algo que no cambia. ¿Sí? Entonces, de ahí el concepto, calor latente. Y únicamente se mide en los cambios de fase. El calor sensible se mide en los cambios, cuando el fluido no cambia de fase, cuando únicamente cambia su temperatura, pues, ¿no? Está cambiando, está absorbiendo energía. Entonces, empieza a hervir el calor. Como ya no cambia la temperatura, pues aquí me voy a situar, ¿no? Voy a esperar a que se evapore toda el agua para mi tercer estado termodinámico y estoy observando mi calentadera y veo que ya prácticamente no queda nada de líquido ahí, ¿sí? Toda la evaporación se llevó a temperatura constante. Por esa razón, en mi estado final acá, cuando ya casi se evaporó todo el agua, voy a medir aquí qué temperatura tengo cuando ya casi se evaporó todo el agua. Pues la misma, ¿no? Porque la temperatura no cambió, ¿sí? Lo grafico entonces a 100 grados centígrados. Mi punto 4 aquí lo voy a poner en 100 grados centígrados. Cuando todavía tengo la última molécula de agua, ¿no? Todavía se va a desaparecer la última molécula de agua. La temperatura está a 100 grados centígrados. Por lo tanto, es una línea horizontal, ¿sí? Porque no cambia la temperatura. Y esa línea horizontal nos dice que durante todo el cambio de fase, la temperatura se mantuvo constante. Desde el punto 2 hasta el punto 4 en este gráfico. ¿Okay? Y ahí lo vamos a dejar, porque vamos a entrar al concepto de líquido saturado y vapor saturado, y lo analizamos con calma el día de mañana, ¿verdad? Mañana tenemos termodinámica. No sé si tengan alguna duda de lo que hemos platicado hasta ahorita. ¿Sí? Que tenemos que memorizar aquí el concepto de que cuando una sustancia se calienta, cambia su temperatura. Y cuando una sustancia se empieza a evaporar, la temperatura no cambia. La energía es energía sensible cuando cambia su temperatura, es decir, cuando se mantiene en la misma fase. Y la energía que absorbe se denomina energía latente o calor latente cuando está cambiando de fase. ¿Okay? Ya mañana explicamos por qué razón no cambia la temperatura. ¿A dónde va la energía, no? Sí. Entonces, ¿no hay preguntas, jóvenes? Si no hay preguntas, No, profe. nos vemos entonces el día de mañana para continuar con esta parte, ¿no? Cuídense, nos vemos. No, más, gracias. Sí, profe. Gracias. Gracias. Sí. Bye. Ay.